Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy. Desde ya, muchas gracias a todos los que se sumaron a esta iniciativa. Mi nombre es Virginia Genovesi y junto con Fernanda Mieres seremos host de este evento. Este webinar forma parte de una serie de webinars que daremos a conocer en unos segundos y que fueron coorganizados por 3 organizaciones que tienen un fin en común, que es la diversidad y promoverla en las distintas organizaciones. Estas organizaciones son FLOR, Fundación Liderazgo y Organizaciones Responsables, FAME, Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas, y Marian, Asociación Marian. Allí mismo en la pantalla van a poder encontrar un botón para hacer algunas preguntas al final, que daremos un espacio para ello, para preguntas y respuestas, y si tienen algún problema técnico, lo deberán hacer a través del botón de chat. Bueno, avanzamos. Este webinar forma parte de una serie de webinars, como les contábamos. El de hoy, bueno, se llama Pensando en el Día Después, y tenemos a Francisco Ortega de McKinsey, que es una consultora internacional muy conocida, a quien le vamos a dar las gracias. Y un poco la idea de este webinar era entonces entender cómo este efecto del COVID tiene en la sociedad, ¿no? Y en la humanidad, cómo va a ser esa consecuencia que va a tener luego y cuál va a ser ese nuevo normal con el que nos vamos a encontrar una vez que esto termine. El webinar de hoy va a ser moderado por Laurence Loyer, que es miembro de la Asociación Marianne. Bueno, nos adelantamos un poquito, les cuento que el siguiente webinar va a ser de acá a 15 días, el 14 de mayo, y la temática va a ser gobierno corporativo. Vamos a tener el placer de escuchar a Santiago Chager, que es miembro de Cefidas Group y es un experto en gobierno corporativo. Fernanda. También les contamos que tenemos un tercer webinar que va a ser el 28 de mayo, en el que contaremos con la presencia de Rebecca Wang y Gabriel Weinstein, que nos contarán sobre cómo innovar en estos tiempos de COVID y cómo las empresas tienen que reinventarse y prepararse para la transición a esta nueva realidad. Rebecca Wang es cofundadora de Rivet Ventures y es una TED Speaker, y en el caso de Gabriel Weinstein es socio de Olivia Consulting. Por último, tenemos un cuarto webinar que ahí están viendo, que va a ser con fecha 11 de junio, con un panel de líderes empresarios que nos contarán sobre el impacto del COVID en las diferentes industrias y la forma como se han reinventado y cómo han aprendido de todas las lecciones y de todos los temas que han tenido que pasar. Dicho panel va a ser moderado por la economista Diana Mondino, que es miembro de FAME, FLOR y de UCEMA. Bueno, como les decíamos, la idea de estos webinars que pensamos entre las 3 organizaciones que coorganizan el evento tienen como finalidad reforzar el sentido de comunidad en estos tiempos de COVID y asimismo compartir aprendizajes con profesionales que nos inspiran, y siempre teniendo estos 4 webinars como mismos ejes sobre negocios, innovación y gobierno corporativo. Como dijimos, estos fueron los temas que inspiraron a estas organizaciones, y para que conozcan un poco de cada una de nosotras, vamos a dar la palabra a la presidenta de la Fundación Liderazgo de Organizaciones Responsables, Andrea Grocopatel. Así que, Andrea, te paso la palabra para que nos cuentes sobre FLOR. Perdón, Fer, André no se está pudiendo subir, así que les cuento brevemente yo Dale. en lugar de Andrea, lo que es la Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables. FLOR es una red colaborativa que conecta y forma líderes responsables en busca de la construcción de organizaciones que trabajen de manera justa, equitativa y diversa con buenas prácticas de gobierno. En este sentido tenemos varios programas en torno a los ejes que trabajamos. Entre ellos destacan el programa Mujeres en Decisión, que forma a mujeres para romper los techos de cristal. También contamos con el premio FLOR, que premia a las organizaciones que tengan a la diversidad como estrategia en sus organizaciones, y el programa Cosa de Mujeres, que forma a las emprendedoras para establecer sus proyectos. Bueno, muchas gracias a las 3 organizaciones por estar aquí, y a Francisco por acceder a esta charla.
Gracias, Giselle. Bueno, la segunda organización que es FAME, te doy la palabra, Fernanda, como presidenta de la organización. Muchas gracias, Virginia. Bueno, para contarles un poco de FAME, que es el Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas, es una asociación civil que promociona un espacio de reflexión y de networking para mujeres ejecutivas. Se reúne desde 1993, que es donde comenzó sus actividades, y en forma ininterrumpida hasta el día de hoy, todos los miércoles en un almuerzo que se realizaba en el Club Americano, y que con todo este tema de la pandemia nos hemos reorganizado en encuentros virtuales, y la idea es intercambiar experiencias, tener oradores de calidad y poder generar debates a partir de los temas que nos interesan a todas como mujeres y como empresarias. Bueno, por último le damos la palabra a Patricia Pellegrini, que es la presidenta de la Asociación Marianne. Muchas gracias, Patricia, por estar acá y ser parte de este evento. Bueno, muchas gracias. Nuestra Asociación Marianne nació hace 10 años con el auspicio de la Embajada de Francia, con el objetivo de fortalecer los lazos entre los dos países a través del networking de mujeres relevantes en distintos ámbitos de actividades. Y es un placer para nosotras. Hoy somos 160 socias y socios que estamos en Francia y Argentina, y les decía que es un placer organizar este ciclo de webinars con la Fundación Flor y con FAME, porque compartimos la misma visión y los mismos valores. Y en esta oportunidad, además, la entrevistadora, Laurence Loyer, no solo es socia de Marianne, sino que fue nuestra ex vicepresidente. Así que espero que disfruten esta charla de Ortega. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Damos inicio al webinar de hoy, pensando en el día después. Les presentamos a Francisco Ortega, socio senior y managing partner Spanish Latam de McKinsey, y a Laurence Loyer, de la Asociación Marianne, quien moderará la charla. Francisco Ortega, como les dijimos, bueno, es socio de McKinsey & Company y líder de la firma para América Latina de habla hispana. Desde su ingreso a la firma en el año 2000, Francisco ha trabajado intensamente con empresas líderes de la región, completando más de 240 proyectos a la fecha. La experiencia funcional de Francisco se concentra principalmente en digital, operaciones, experiencias de cliente, estrategia y M&A, temas en los cuales es conferencista invitado en universidades, seminarios nacionales e internacionales. Además, es miembro de diversos boards y organizaciones profesionales. Francisco es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica de la UCA y tiene un MBA de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos con foco en Economía y Finanzas, habiendo recibido distinciones por su desempeño académico. Y bueno, como dijimos, esta charla será moderada por Laurence Loyer, quien es miembro de la Asociación Marianne y además es directora de varias boards de empresas de renombre. Así que sin más, les damos la bienvenida a Francisco y a Laurence. Virginia, ¿querés comentar algo cómo será la charla? Sí, mientras Francisco, si querés podés ir proyectando tus slides, voy contando que la charla de Francisco durará aproximadamente 30 minutos, y recuerden hacer las preguntas que quieran en la sección de preguntas y respuestas, que al final de la charla de Francisco daremos unos 10 minutos para dichas preguntas. Así que bueno, buenas tardes Francisco y Laurence, un placer tenerlos acá. Gracias, Vir, gracias, Fernanda. Francisco, es un placer compartir con vos esta presentación. El apoyo de Francisco a las mujeres es evidente, y con Francisco nos conocimos cuando en el G20 formamos ambos parte de la comisión Women Business Leaders Task Force. Adelante, Francisco. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Flor, a Marianne y a FAME, y en forma particular a Andrea, a Patricia, Fernanda, Laurence y Virginia por la invitación. Es ya un placer para mí y un gusto estar en la próxima hora con ustedes. Y bueno, tratar de darles una perspectiva de lo que creemos creo que tres cosas, ¿no? De qué nos está pasando, brevemente. Segundo, cómo eso nos está impactando, pero sobre todas las cosas, cómo se ve el día de mañana, ¿no? O sea, pensar cuándo vamos a volver, cómo vamos a volver, y qué va a cambiar.
Hoy, a lo mejor con las noticias, tenemos sobredosis de lo que pasa y los números de cada día, pero creo que está bueno ya poder empezar hoy a imaginarnos un poco cómo va a ser el día después de mañana. Así que la idea es que, bueno, que tengamos un diálogo, Lorenz, así que cuando quieras me interrumpís, y si no, también mi idea es estar 20-25 minutos y que después podamos tener un diálogo también al final con preguntas y todo. Entonces, como les decía, tres grandes puntos, ¿no?, que les quería traer hoy. Uno es en qué contexto estamos, cuál es la dimensión de hoy de la crisis por la que estamos pasando. Segundo, cómo se reinicia la actividad, cuál es el modelo de reapertura, cómo vamos a volver, cuándo vamos a volver, y qué implicancias tenemos para el nuevo normal. O sea, al fin y al cabo, cuando volvamos, qué es lo que nos vamos a encontrar, cómo va a ser ese mundo cuando volvamos a la normalidad. Así que entrando en el primer punto, les diría que hay tres cosas que me gustaría que se llevaran de dónde estamos hoy. Que uno es cuál es el tamaño de la disrupción. Es algo que se comenta, se dice mucho, lo imaginamos, pero creo que es importante cuantificarlo. Dos, cómo esperamos que esta disrupción vaya evolucionando en el tiempo. Y tres, cuál es el impacto que nos imaginamos que esta disrupción va a tener en América Latina y en particular en la Argentina. Entonces, el primer punto es el tamaño y velocidad de esta crisis. Y la forma más fácil de verlo esto es 2/3 de la economía, de una economía desarrollada, es consumo. La mitad de eso es consumo discrecional. Básicamente entre el 40 a 50% de ese consumo discrecional ha desaparecido, tanto desde la demanda, es decir, de los compradores, como de la oferta. Con lo cual esto es un impacto sobre la economía de una velocidad casi sin precedentes. Muchos han vivido la crisis del 2008, todos los que imagino que están acá, debemos imaginarnos que esto va a ser probablemente 2 veces más profunda, y al menos, o sea, y 2 veces más rápida. ¿Está? Eso solo si lo vemos en términos de Estados Unidos. Si lo comparamos en términos del impacto mundial, porque eso está impactando a todo el mundo, el multiplicador es mucho más alto. Y si lo ponemos en términos relativos, no en términos de caída de la economía, estamos hablando de dimensiones de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Esto puede llegar a tener un impacto de esa distorsión. Con lo cual, es algo que va a impactar en el día a día, sin lugar a duda. Pero más allá del impacto económico, y creo que es muy importante ver cómo está cambiando nuestras vidas. Y eso significa, por ejemplo, que hay cambios en los consumidores, en los tipos de servicios que consumen hoy y que van a consumir mañana. Hay muchas tendencias que ya existían, ¿no?, como puede ser el e-commerce, que en los últimos 2 o 3 meses en la Argentina, pero si lo vemos mundialmente desde que empezó la crisis, ha tenido una aceleración impresionante. Hay cambios en las preferencias de los consumidores, y podemos hablar un poco más después, pero a lo higiénico, local. Cambio en los individuos, no como consumidores, también como trabajadores, ¿no? El crecimiento del home office, la masificación, para decirlo de alguna manera, el cambio de categorización de qué significa un trabajo de riesgo, trabajos que antes no lo eran, ahora sí lo van a hacer, lo son y lo van a hacer, y rutinas diarias de cómo colaboramos con el otro. Y también la forma que vivimos con el otro, ¿no? Nos vinculamos, desde lo que significa hoy viajar en un transporte público, las implicaciones del riesgo que eso tiene, o cómo ha cambiado el entretenimiento, lo que se ha acelerado el consumo de entretenimiento en cada uno. Entonces, los cambios son claramente disruptivos. Y esto, lo que también es importante es que siempre vemos en las crisis la parte de la caída, ¿no? Pero en esta crisis en particular es importante resaltar que también, en el mismo tiempo que existen caídas dramáticas en muchos sectores, imaginemos en el sector de turismo, el sector de entretenimiento, digamos, en vivo, al mismo tiempo hay otras industrias y categorías que van a acelerarse de manera significativa, y ya se está viendo esa aceleración en el mundo. Entonces, primer mensaje, es una disrupción enorme, va a impactar muy fuerte en la economía de todos, pero sobre todo y más importante, va a impactar en cada uno de nosotros como individuos, como consumidores, como trabajadores y como seres sociales.
El segundo punto me parece importante que recordemos de dónde estamos, es cómo esperamos que esto evolucione. Y seguramente en los medios han escuchado muchos economistas que hablan de las distintas letras, si la B, si la W y demás. Bueno, probablemente, para tener un contexto, si uno tuviese una gran respuesta sanitaria y una gran respuesta económica, sería una B corta. ¿Está? Significa una caída muy, muy profunda este año, con una recuperación muy, muy fuerte a final de este año. Ahora, si uno tuviese solamente una recuperación, una buena respuesta sanitaria, pero una respuesta económica no tan buena, probablemente estemos en un escenario donde una caída fuerte, pero con un crecimiento bastante aletargado, bastante más tímido hacia el futuro. Y en el caso particular argentino, eso es parte del desafío por las condiciones que teníamos antes de que llegara la pandemia, que eran ya desafíos preexistentes, muchos de ellos existentes de varias décadas, no de tiempos recientes, pero que suponen una condición mucho más difícil. Entonces la Argentina claramente va a tener una fuerte caída y después probablemente empiece una recuperación. La velocidad dependerá de las decisiones que se tomen en términos económicos ahora. El tercer punto... Sí. Francisco, una consulta. En el cuadro anterior, ¿dónde ubicas a la Argentina? ¿En qué gráfico ubicas a la Argentina? ¿A qué velocidad nos vamos a recuperar? Mira, la velocidad de la caída es, creo que la vamos a sentir más ahora en mayo, probablemente en junio, y a la misma velocidad te diría que ha sido mundialmente. En la recuperación, probablemente la Argentina, si las decisiones alrededor de lo sanitario persisten, probablemente esté, si quieren, en el cuadrante de una buena respuesta en lo sanitario. ¿Está? Y en lo económico va a depender, con lo cual, si quieren, se va a mover entre el cuadrante B1 y A3 en lo positivo. O sea, sería el de arriba a la izquierda, ¿está? Que sí. Sería una caída y con una recuperación, digamos, bastante aletargada, o una recuperación un poco mejor, pero todavía lenta. ¿Está? Okay. Eso es donde hoy por hoy nos imaginamos con la información que tenemos. Pero si hay una cosa que hemos aprendido con esta crisis, cada 5 días aprendemos algo nuevo, y eso cambia dramáticamente las expectativas, ¿no? Pero los cambios van a ser siempre dentro de esta matriz, digamos, no van a cambiar. Las formas de que la recuperación van a ser alrededor de esta matriz y en estos tiempos. Un tema importante, ¿no?, de alrededor del impacto, es que, y por eso les decía recién ya lo sentimos en abril, la caída económica, pero lo vamos a sentir aún más en mayo, es que la crisis para nuestra región en América Latina está empezando. Mientras países como China van avanzando, ya están en la parte de superación, y bueno, sus preguntas son si puede haber un rebrote, o cómo administrar el nuevo normal, y otros están viviendo los momentos de pico, como los Estados Unidos y demás, y empezando a superarlos. Nosotros estamos entrando en ese momento. Con lo cual nos queda mucho por delante. Nos queda mucho en términos de lo sanitario, pero también nos queda mucho en términos del shock económico por vivir. Y cuando hablamos del shock económico, estos son números del FMI y demás, pero son ya un punto de partida. Piensen que la región como un todo es una región que tenía expectativas de crecimiento bastante sanas para este año, a excepción de la Argentina, que pensaba en caer, cuando la proyección hoy ya está en caídas de alrededor entre el 5 y 6%, dependiendo del país, y en el caso de la Argentina, eso pudiese ser, dependiendo de las opciones económicas que se tomen, aún más profunda, ¿no? Entonces, claramente, es un cambio de contexto y una caída bastante fuerte. Y lo que esto implica para nuestra región, y estos datos son de Argentina, que les comparto acá, es que la contracción se va a dar en todos los sectores, básicamente. Si hoy vemos esto es una encuesta que hacemos mensualmente de sentimiento del consumidor, como ven hay muy pocas categorías hoy que de alguna forma están mostrando algún crecimiento en términos de voluntad, que puede ser comestibles o entretenimiento para el hogar. Todo el resto de categorías están sufriendo disrupciones y caídas muy, muy grandes. Entonces, en resumen, solo quería darles 10 minutos de contexto de dónde estamos y cuán profunda es la crisis que nos toca vivir.
ahora vamos a pensar un poquito para adelante, creo que es lo más interesante y donde también está la incertidumbre. Entonces la primera pregunta es cómo reinicia la actividad, y eso tiene dos grandes elementos. La primera es cuándo reabrir la sociedad, el segundo es cómo reabrirla. Entonces, alrededor de cuándo, si hay dos, si quieren, dimensiones que me parece importante que recuerden, es el cuándo va a estar definido por la velocidad de contagio, que ya se empieza a hablar más popularmente de Rho menor a 1, y al mismo tiempo la capacidad de atención del sistema sanitario. Entonces, en cuanto tengamos una baja velocidad de contagio y una mayor capacidad, o sea, una expansión de la capacidad de atención, probablemente nos movamos a un espacio donde podamos en breve empezar a retomar un nuevo normal. Si viéramos un recorrido, que probablemente es lo que pase, sea que la velocidad que contagio empiece a incrementarse en las próximas semanas, eso llegue a un momento de pico en un mes, probablemente, o alrededor de estos tiempos. Eso, si tiene, por lo que se ha hecho desde el sector sanitario, te encuentra una buena respuesta, esa buena respuesta permita empezar a retomar el nuevo normal. Ahora ese nuevo normal, cómo vamos a abrir la sociedad, si hay algo importante es, no vamos a volver a donde estábamos. Va a ser distinto. Y tampoco va a ser inmediato. Estos cambios llegaron para quedarse, y si hay una palabra que me gustaría que recordaran es la palabra protocolos. El mundo que vamos a volver es un mundo con protocolos. Y esos protocolos tendrán elementos como protocolos transversales, como puede ser, imagínense en cada lugar que vayan a acceder, donde pueda haber bastantes personas, el control de la temperatura y control, podrá ser desde un aeropuerto a una fábrica, a un restaurante, a nuevas prácticas de interactuar y saludarnos, a reportar frecuentemente en nuestros trabajos o en bases públicas cuál es nuestro estado de salud, a tener en lugares de controles de alcoholemia que podamos tener controles en términos de expansión del virus. Entonces, hay un cambio de que viene y estos protocolos nos van a afectar a todos. Pero también hay protocolos que van a ser por sectores económicos, ¿no? Y ahí puede ser el ejemplo de un restaurante, como puede ser un ejemplo de un supermercado o de una peluquería, ¿no? Entonces imagínense un restaurante que para volver no va a abrir inmediatamente. Primero va a tener una fase de abrir para hacer delivery, después para hacer pick-up, después va a abrir y solo va a operar con el 25% de la capacidad, eso ya está pasando hoy en los Estados Unidos. En la China, por ejemplo, lo que está pasando es, se abre por turnos, ¿no? Y hay un proceso de limpieza profunda entre esos turnos, pero también la propia operación empieza a ser diferente, ¿no? Hay, imagínense, elementos de cobertura de quienes trabajan en términos de higiene, menús descartables, todo desde una visión distinta de la que nos imaginábamos antes. También tenemos que pensar en protocolos por segmentos poblacionales, y con esto que ha sido de gran debate en Francia y en la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por lo que fue sobre los adultos mayores, pero bueno, tenemos que empezar a pensar que este tipo de pandemia afecta a distintos segmentos de manera diferente, que iremos aprendiendo también cómo va afectando a personas con patologías preexistentes, y que por lo tanto tengamos que tener protocolos de funcionamiento con cada uno de estos segmentos poblacionales distintos, y esto de una forma de bien común, ¿no? Y por último, protocolos para los servicios, para todo lo que hacemos, ¿no? Y usamos de transporte público y demás, que tendrán que ver con nuevas formas de comunicarnos, viajar y movernos. Ahora, además de todos estos cambios en términos de protocolo, también hay una expectativa de que podamos implementar formas de controlar la pandemia. Y esto es un ejemplo de Singapur, pero uno de los
puntos muy importantes para volver rápido a la normalidad es, lo habrán visto en todos lados, es el tema de testeo, ¿no? Poder testear en gran cantidades para poder saber la velocidad de propagación, pero al mismo tiempo poder hacer seguimiento, ¿no? Contact tracing, que es encontrar todos los puntos de contacto cada vez que hay una persona infectada, de forma tal de contener la propagación. Y en esto la tecnología es fundamental para hacerlo. Pero también la colaboración de la sociedad, de estar dispuesto de poder de habilitar a la tecnología para que uno sea informado, ¿no? O poder contribuir con la información a contener al virus. Entonces, el segundo mensaje es probablemente... Francisco, sí. perdón, sobre el contact tracing, ¿vos esta herramienta la ves viable en la Argentina? Porque, por ejemplo, en Europa hay mucho viento en contra de armar una cosa así, digamos, por la libertad y la privacidad. ¿Ves que eso va a funcionar en la Argentina? Seguramente con mucho debate, y seguramente con el espíritu de respetar los derechos individuales, pero creo que tenemos que encontrar alguna forma de hacer contact tracing, porque en esto la idea no es violar ningún derecho, pero sí lo que se ha visto que la mejor forma de volver a la normalidad, a esa nueva normalidad, es poder contener el virus lo más rápido posible. Y la tecnología ayuda mucho a contener el virus. Es cierto que tiene que hacerse con todas las medidas de resguardo de la privacidad, ¿no? El uso de esta información, qué tipo de información se va a disponibilizar, pero es muy importante sí apalancar la tecnología. Pensemos que cuanto más la apalanquemos, cuidando los derechos de todos, pero cuanto más logremos apalancar las tecnologías, más rápido vamos a poder llegar a ese nuevo normal, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, primer punto, esto es una disrupción. Segundo, cuándo vamos a volver y cómo vamos a volver, es un tema para reflexionar y que tiene elementos del cuándo, que va a depender de la velocidad del virus, y el cómo, que tiene que ver con los protocolos. Ahora, lo que creo más interesante es que los próximos 10-15 minutos pensar un poco qué implicancias tiene ese nuevo normal, cómo se ve ese nuevo normal. Y el primer punto tiene con lo que es el retorno de la distancia. Si hay algo que en las últimas 3 décadas nos hemos acostumbrado, ¿no? Como nuevo normal, es un mundo globalizado, cada vez más integrado, ¿no? De fronteras cada vez más permeables, ¿no? Con mayor libertad de movimiento entre todos los individuos, y la integración como sinónimo de elemento positivo. Probablemente cuando empecemos a un nuevo normal, sea un mundo algo diferente en esas dimensiones. Existan algunas barreras un poco más altas, ¿no? A los movimientos de personas y de comercio, seguramente con protocolos, digamos, ¿no? Pero eso ya constituye una barrera. Probablemente las cadenas de suministro se vean afectadas, lo que se veía antes como un elemento de una globalidad, hoy se empiezan a mover más cerca de donde está el consumidor final. Y también cambios en los individuos, como mencionamos antes, que va a empezar una preferencia mayor a lo cercano y a lo conocido. Y eso es bastante humano y es algo que ya se empieza a notar, con lo cual el apetito también de esta movilidad y de lo lejano y exótico también va a empezar a cambiar en términos de peso. Entonces el primer punto es un mundo, digamos, con más distancia de la que estuvimos viendo en las últimas décadas. El segundo punto tiene que ver con la resiliencia y la eficiencia. Estos son momentos desde el punto de vista de negocios y de los países donde se prueba la resiliencia de la institución, la capacidad de soportar este tipo de shocks. Y también la capacidad de responder rápidamente, no solo de poder absorberlo, sino de adecuarse y responder. Con lo cual, cuando hablo de responder, no es solo la capacidad de administrar los costos, que probablemente tiene que ver con reestructurar
estructurarse a una nueva realidad, sino también con readaptar las cadenas de suministro, con readaptar los programas de sucesión dentro de las instituciones. Entonces, este tipo de nuevo normal después de un shock de esta naturaleza, va a revalorizar sobre todas las cosas las capacidades de resiliencia y eficiencia de las organizaciones. Y también una cosa que aprendimos de la última crisis, que fueron aquellas organizaciones más resilientes y más eficientes, las que pocos años después vimos que eran las ganadoras después de la crisis. Entonces, aquellas que lograron responder y acomodarse rápido y entender hacia dónde iban las nuevas oportunidades, fueron las que lograron aprovechar la crisis. El tercer punto es una economía contact free. Y contact free lo que significa es, con el crecimiento de tres grandes elementos que ya estaban, pero que esta pandemia básicamente ha generado una disrupción significativa, que son el e-commerce, lo que es el trabajo virtual, no solo la telemedicina, sino imagínense los servicios prestados a distancia, y la automatización. En términos del e-commerce, para poner algunos números, ¿no? El salto que esto ha dado, 18% en Europa de transacciones que antes circulaban por el offline han pasado al online. Esto representa además varios consumidores nuevos que por primera vez se han sumado al e-commerce. En la Argentina es lo mismo, más de 20% de consumidores que no habían comprado nunca en un supermercado online, en la crisis se han pasado a comprar en online. Si vemos efectos como en China, ¿no? Donde transacciones en WeChat con elementos de compra de productos de moda, ¿no? De ropa y demás, aumentaron 160%. Pero más profundo, si vemos el consumo offline en la China, cayó 20% el consumo, y al mismo tiempo una migración de canal de mucho hacia el canal online. Entonces, creo que no es ninguna sorpresa que el e-commerce venía creciendo, que iba a seguir creciendo, pero creo que lo que nos podíamos imaginar como números y tasas para dentro de 6 u 8 años, empieza a ser la realidad para los próximos 2 o 3 meses. Lo mismo en términos de teleservicios, ¿no? La telemedicina es algo que tenía muchos reparos, siempre tenía muchas preguntas, pero ya estamos viendo en Suecia crecimientos del 200%, en los Estados Unidos incremento del 50% semanalmente, y lo mismo va a empezar a pasar aquí en la Argentina, donde la consulta para breves o rápidas, ¿no? Hacia los doctores probablemente empiece a pasar cada vez más a un mundo virtual, ¿no? Un mundo de servicio como el que estamos teniendo ahora. Y tercero, una implicación de esto, una externalidad de esto, es si tenemos un mundo más distanciado y digamos, si hacemos todo por la tecnología, a través de la tecnología, y pretendemos un mundo más contact free, va a ser un mundo más automatizado. Y esto es un efecto que también se va a acelerar. Nuestro think tank tiene una expectativa de que en los próximos 10 años, entre 400 y 800 millones de puestos de trabajo en el mundo estén migrando, digamos, a ser automatizados. Esto no significa que desaparecen y no hay más empleos, como saben, la automatización después genera otro tipo de empleos, pero digamos, sí es un momento que hay muchos trabajos que van a estar automatizados y que esta pandemia acelera ese ciclo. Entonces, básicamente una economía contact free. Cuarto, y esto es algo que nos afecta en particular también en América Latina, pero es un efecto global que lo que vamos a ir es, tomemos noción que en los últimos, y este número de la última vez ya es más alto, digamos, ¿no? Antes era casi, digamos, 11 trillones de dólares, hoy es más de 11 trillones de dólares, en términos de paquetes que los estados en el mundo han puesto para apoyar la economía. Para apoyar significa para cubrir servicios básicos de la población, para mantener los puestos de trabajo y para mantener las empresas. Eso es equivalente a 8 Plan Marshall, digamos, ¿no? O sea, piensen lo que han sido las recuperaciones de las guerras, es 8 veces ese tamaño. Y lo que creo que es muy importante acá es claro que los estados van a tener que intervenir, y es claro que esa intervención va a reflejar una
mayor involucramiento de lo público en la vida de todos. Ahora, lo que es importante es cómo se dé esa parte del sector público. Y por qué, imaginemos que estamos hablando de una compañía que claramente ha suspendido todas sus ventas, no tiene ingresos y tiene un momento de disrupción y necesita, digamos, dinero para cuidar de sus trabajadores y seguir funcionando. El apoyo estatal puede llegar a través de un préstamo, el apoyo estatal puede llegar a través de, si eso no fuese suficiente, tomar participación accionaria, pero el apoyo estatal puede llegar también, en el último de los casos, a través de una nacionalización. Entonces, creo que como los préstamos y las participaciones en acciones pueden ser un buen camino, las nacionalizaciones probablemente no lo sean. Entonces, eso está por debatir y el debate estará abierto en cada sociedad. El rol del Estado es fundamental para lo que viene, pero cómo se dé también va a afectar mucho lo que les dije antes, ¿no? La forma en que se recupere. Probablemente a través de préstamos y facilitar que las empresas subsistan sea el mejor camino, mucho más de que el Estado trate de empezar a ser empresario. El quinto punto es un mayor escrutinio del sector privado. Esto es una tendencia que ya existía, ¿no? Con la responsabilidad social y demás, pero la contracara, de alguna manera, del rol que tiene el Estado para salvar las empresas y para cuidar el trabajo, va a generar una mayor presión social de que todo lo que las organizaciones hagan no solo sea legal, sino que sea legítimo, que no solo esté bien, sino que haga a las sociedades, digamos, sentirse orgullosas de su empresariado y su liderazgo. Y esto es importante porque estos son los momentos de hacer lo correcto, ¿no? De estas pandemias nos vamos a acordar todos de la cuarentena, del tiempo que vivimos encerrados, pero también nos vamos a recordar como sociedad de qué es lo que hicieron cada una de las empresas de nuestros países, ¿no? Entonces, como empresarios y como líderes, estos son momentos donde hay que hacer lo que hay que hacer, y hay que hacerlo lo correcto. Entonces, va a haber mucha presión alrededor de eso desde la sociedad. No me quiero extender porque me gustaría, como quedamos con Lorenz, de tener un diálogo después más abierto, pero cambios estructurales, lo que decías del mercado, ¿no? De alguna forma, piensen que hay cambios estructurales acá en varios mercados, en industrias. Entonces, imaginémonos esto en la industria del turismo, en la industria de entretenimiento, por ejemplo, los cines o eventos públicos, los cambios que mencioné antes en el consumidor, ¿no? Un consumidor más propenso a lo saludable, pero también con otros cambios, ¿no? Por ejemplo, un consumidor mucho más propenso al ahorro, ¿no? Que tenga más voluntad de la preocupación. Esto ha generado esta disrupción, lo que genera es, si vuelve a otra disrupción, yo tengo que estar preparado para esa disrupción, con lo cual va a tender a consumir un poco menos y a ahorrar más. Entonces hay varios cambios muy profundos que van a ocurrir, que están ocurriendo y que van a ocurrir en los próximos meses. Y finalmente, creo que un punto de la necesidad y la creatividad como motor de lo que viene, y esto tiene que ver con la innovación. Solo un punto antes de olvidarme, algún impacto, algunos para números, esto ahora va a salir publicado en breve, pero bueno, esto es para algunos datos, parece, antes que lo vean en medios, pero esto es de la República Argentina, ¿no? El impacto que está teniendo estos cambios en la Argentina. Esa es una encuesta que hicimos en todos lugares del mundo y también lo hacemos en Argentina, para ver cuánto ha cambiado algunas conductas, ¿no? Entonces, imagínense que hablamos de canales digitales, ¿no? Desde lo que puede ser desde TikTok, ¿no? O sea, cuántas personas se han sumado, han comenzado a utilizar TikTok durante la crisis, pero también elementos como el uso de video chat o de reuniones remotas y demás. Los porcentajes son muy altos y lo que hemos visto en general que estas tendencias, una vez que empiezan, no se frenan. Todo lo que les comentaba de la China previamente. Estos elementos, les decía, los cambios de hábitos, ¿no? De la salud como elemento central, pero también de otras prácticas, ¿no? La voluntad de cocinar, la voluntad de comer más saludable, la voluntad de aprender de forma más saludable, la revalorización de lo social a través del video, ¿no? Del
vínculo online. Entonces, cambios bastante profundos que van a llegar para cambiarse, cambios en los hábitos, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, hoy no hay tanto apetito, imagínense un shopping que puede estar lleno un 24 de diciembre. Eso va a cambiar. Entonces, por último, para cerrar, lo que decía es la importancia de la innovación y de la imaginación. Estamos en tiempos de, si pensamos la crisis, y resumiendo, la crisis ha tenido 3 grandes momentos. Ha tenido un momento que ha sido el primero, que ha sido de responder, donde todos nos hemos dedicado a cuidar a nuestros trabajadores, a nuestros colegas, y a responder a la emergencia de la crisis en lo empresarial. O sea, ahora probablemente estamos migrando, ¿no? A reactivar, a responder, a decir, bueno, ¿cómo empezamos a pensar y a movernos, a salir de la respuesta para adaptarnos a esta nueva realidad y ver qué oportunidades hay y demás? Y eso es lo que hoy vivimos, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cómo volvemos? ¿Qué hace lo inmediato? Pero el mensaje más importante, creo que me gustaría que se quedaran, es con el de reimaginar. Como les dije al principio, esto es una disrupción histórica, ¿no está? Acá hay varios cambios que llegaron para quedarse, y esto va a implicar un nuevo normal, y ese nuevo normal, quienes lo imaginen y tengan el coraje y la energía y la aventura de animarse a descubrirlo y construirlo, probablemente sean las lindas historias que recordemos. La semana pasada estaba dando una presentación muy similar a esta en Endeavor, y bueno, me acuerdo que hace 20 años, cuando decían ahí, nacía Mercado Libre en esa crisis del 2000 mundial, nacía, que fue la crisis de Internet, para quien no se acuerde y sea muy joven, para acordarse, pero fue cuando explotaron las .com, que era como el colapso de la tecnología, y en ese momento, colapso de la tecnología, para nuestro país nacieron los Globant, los Mercado Libre, después siguieron tantos otros unicornios, ¿no? Y toda una industria que hoy nos llena de orgullo en la Argentina. Entonces, pensemos este momento también como un momento para reimaginar el futuro. Así que, Laurence. Sí, sobre ese tema, Francisco, ustedes a McKinsey son expertos, ¿no?, en reactivar, generar nuevas oportunidades y reimaginar. Y nosotros que te escuchamos, ¿qué tips nos puedes dar para hacer ese trabajo nosotras o nosotros mismos? Creo que para ustedes eso. Creo que el primer punto de acá es, hay que sentirse cómodos de reimaginar, de repensar el contexto de cada industria, ¿no? Me parece que normalmente tenemos muchos paradigmas en el funcionamiento de cada industria. Entonces, esto no llegó para aferrarse o para defender un status quo prohibido. El primer punto es entender que hay varios elementos que hay que probablemente dejarlos y abandonarlos totalmente y animarse a lo que viene. Entonces esto no es un ejercicio de resistencia, es un ejercicio de resiliencia. La resiliencia es como mejor absorber el shock. Eso no significa, digamos, defender mi posición actual y para que después va a volver a una situación que está en la misma que antes. Entonces esos son cambios bien profundo. Entonces, el primer tip es tratar de entender los drivers y cambios profundos que van a estar pasando. El segundo cambio o tip que les puedo, digamos, dar en la forma de pensar es, creo que es bueno ser curioso y tener una visión global. Muchas de las disrupciones se van a estar dando muy rápido, y por lo que les decía antes, no necesariamente se repliquen automáticamente en todo el mundo. Entonces, el poder estar dando esa visión me parece que es importante. Me está avisando mi mujer, estaba mirando acá, que puede ser que se corte la luz en algún momento, así que si llega a cortar me voy a reconectar por el costado. Entonces, ese es el segundo punto. El tercero, creo que de tip, es cuando ocurren estos cambios y estas disrupciones,
digamos, hay mucho movimiento, ¿no? Pero lo más valioso creo que piensen en el talento, ¿no? A veces es difícil entender cuál es la oportunidad como empresarios, pero creo que un buen equipo siempre va a encontrar la oportunidad. Entonces, creo que tener rodearse. en estos momentos es clave. Ok, clarísimo. Y otra pregunta que te quería hacer, pero no te quería interrumpir antes, es sobre la slide los 7, digamos, nuevos factores, de 7 factores del nuevo normal, ¿no? Sí. Si podemos volver a esa slide, Dale. lo manejas vos, Francisco. Dale. Sí, esa slide, que es muy, muy importante porque es un resumen muy claro de lo que nos espera, ¿no? Pero cuando lo que yo leo entre líneas en esas slides veo mayor proteccionismo, mayor regulación, veo más frialdad en las relaciones humanas, con mayor protocolo, contactless, cuando a nosotros nos encanta tener contacto. Bueno, ¿qué de todo esto te parece que nos debería entusiasmar de esa nueva normal? Hay un montón de cosas. Me cuesta ver un poco lo positivo. Siempre los cambios intimidan al principio, ¿no? Eso no tengo duda, digamos, de Catón y de la disrupción y cambio del nivel que son ahora. Todo. Entonces, creo que eso está. Pero a mí me parece que si bien es distinto a lo que veníamos en las últimas décadas, me parece que hay cambios, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la exigencia de lo social al sector privado. A mí me parece que es muy sano eso, y está muy bueno, ¿no? Eso hasta ahora se veía con grandes, y ustedes son, digamos, prueba viviente de eso, ¿no? Del esfuerzo por defender la diversidad, por digamos, la integración, digamos, hoy el sector privado va a tener va a haber muy poca tolerancia social para que el sector privado no haga lo correcto. El segundo punto que me parece, digamos, energizante son los cambios que se están dando en los consumidores, ¿no? Entonces, nos vamos a seguir queriendo y nos vamos a seguir juntando con amigos, pero va a ser distinto muchas de las cosas, cómo compramos, cómo consumimos, cómo viajamos, nos va a seguir dando energía y vamos a seguir queriendo explorar el mundo. Eso es muy, muy humano, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. Y creo que el cambio en todo eso, de nuevo, creo que es un mundo que se llena de oportunidades y de ganas de explorar. Creo también que en lo que tiene que ver con la resiliencia, sobre todo, va a ser un gran legado para muchas organizaciones de acá, ¿no? Hay muchos aprendizajes sobre sucesión, liderazgo y demás que me parece que van a quedar como grandes aprendizajes hacia el futuro. Entonces, en general creo que es cierto que hay preocupación en algunos movimientos, por ejemplo, qué significa mayor intervención estatal. Creo que me parece que es clave que haya mayor intervención estatal ahora para cuidar ese nuevo normal. Creo que también es trabajo de todos asegurarse que la mayor intervención estatal no significa algo negativo. Ok, gracias. Gracias. Gracias a ambos. Lance, te invito para no sacarle tiempo de la agenda a Francisco, si quieres tomar algunas preguntas de la sección de preguntas y respuestas, allí ya lo libramos a él a tiempo y después hacemos una encuesta a la audiencia a ver qué temas fueron de mayor interés. Ok. Primera pregunta de Florencia Piñero. Buenas tardes a todos. ¿Cómo ve el escenario para la construcción, las inversiones asociadas y los desarrollos inmobiliarios? Bueno, no soy un experto en real estate, así que lamentablemente no podré darte una respuesta concreta para el sector. Probablemente, digamos, la inversión tenga una contracción importante, ¿no?, en los próximos meses. Así que va a ser, creo que meses difíciles los que están por venir. En algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, en Miami, la industria de la construcción no se frenó.
afectada. En otros países sí. Ahora, es una industria de la que va a estar, digamos, claramente afectadas. Francisco, con este auge de las tecnologías en este contexto, mencionaste algunos temas como la automatización de procesos. ¿Qué otras soluciones crees que son las que van a tener un auge importante? Pregunta Javier Carrara. Todo lo que es trabajo a distancia, eso va a crecer. Todo lo que son servicios a distancia, eso va a crecer significativamente. Y todo lo que permita, eso se va a acelerar, porque, de nuevo, hay cosas que son más eficientes, que estaban llenas de tabúes o paradigmas, y que esta crisis nos muestra que no necesariamente, la verdad es que no necesariamente los tabúes eran correctos, ¿no? Entonces, parto de un ejemplo muy simple, lo que era una reunión de un directorio, un individuo participando en un directorio, eso implicaba, lo sabés bien, eso implicaba en muchos casos ir al lugar físico, encontrarse en el mismo lugar, esperar, tener chit-chat de media hora, digamos, después empezar la sesión, después estar en la reunión de directorio, después terminar, y eso había que sumarle el commute in and out. Eso sin sumarle, imagínense, aquellos que podían tener un directorio en otro país, ¿no? El día previo, digamos, el directorio, después volvía y demás. Entonces, imagínense hoy, después de esta crisis, esto ya queda como presencial. Digo, lo presencial ya no va a ser una excepción más que la regla, porque mucha de las dinámicas está probada que se pueden resolver así. Lo mismo por una cantidad de servicios profesionales, ¿no? Claro. Y algunos que van a tener disrupción, ¿no? O sea, la medicina, claramente. Bueno, Francisco, una última pregunta de Carolina Sánchez para cuidar tu tiempo también. Buenas tardes. ¿Qué opina de lo que ocurrirá con las cadenas de valor globales que requieren transporte, storage de commodity? ¿Qué puede cambiar? Ahí, lo que sí nosotros vemos es un caso interesante, y se vio en la prensa, ¿no? Que vieron que hubo plantas en la China que no pudieron comenzar porque les faltaban productos desde Italia, ¿no? O sea, aparte de producción automotor, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados siempre mentalmente que era, digamos, la China la que proveía determinados productos para montarlos. Esto demuestra cuán integrado estaba el mundo. Lo que también demuestra lo que genera que hoy en cualquier matriz de riesgo va a estar el caso y el ejemplo de una pandemia y el impacto. Entonces es muy probable que en el balance hoy de toma de decisiones, las cadenas de valor se empiecen a acercar más al consumidor final. Y en el trade-off de costos, ¿no? Donde antes lo que priorizaba era plenamente el costo, entonces la distancia, en cuanto fuera costo eficiente, se prefería. Hoy esa, digamos, distancia y complejidad en la cadena de valor va a estar sopesada por un caso como esto. Y eso va a hacer que haya una priorización a estar más en mercados más locales o cadenas de valor más locales, más cercanas al consumidor final. Eso es lo que vemos en múltiples industrias, no importa el nivel de agregación de la cadena de valor. Onshoring, algo por el estilo, ¿no? de proveedores. Sí, okay. Probablemente sí, empieces a acercarlos, ¿no? O sea, que la distancia, hoy estás en una situación de nuevo, de una integración plena europea, plena global, donde un producto europeo podía claramente tener múltiples partes provenientes de lugares y ser montado al mismo tiempo en distintos lugares. Entonces, ese nivel de complejidad, que era bueno porque era costo eficiente y además generaba mejores productos, eso se va a rebalancear. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todas, la verdad, de nuevo, muchas gracias, Laurence, Flor, Marianne y Fame por la invitación. Un gusto para mí por haber compartido un poquito de cómo nos imaginamos el día después de mañana. Así que, bueno, con mucha energía para pasar lo que nos queda después de la cuarentena todavía. Gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Ya están todos agradeciendo. Muy interesante, no solo por indicadores globales, locales, sino esa visión estratégica que tenés del New Normal y lo que se vendrá, y ese foco en esto que es muy de estos mundos de cambio, del growth mindset, ese pensamiento positivo y de abundancia con foco en lo humano también, ¿no?
Así que bueno, vamos a ir a una pequeña encuesta, si te parece, Pablo, si nos ayudas a activarla. La idea es que nos cuenten de 3 temáticas cuáles fueron las de su mayor interés, ¿sí? Así que mientras la van poniendo, ahí la tenemos en pantalla. Aclaro que este material lo vamos a enviar, agradecemos a McKinsey que nos lo va a ceder, y la grabación también la estaremos compartiendo durante la semana. ¿Estamos viendo? Muy bien. Se ve que el nuevo normal es lo que más nos interesa, bastante más. Buenísimo. Bueno, ya hay tendencia. Gracias a los que votaron. Andrea, te veo en línea, que ahí pudiste conectarte, si querés darnos unas palabras y contarnos un poquito de Flor, que ya nos contó Gise, pero si querés dar algunas palabras, si no, seguimos. Fer, si querés ir compartiendo la pantalla. Bueno, por ahí Andrea no se ve. Bueno, ahí vemos, mientras Fer comparte, claramente el 72% de las respuestas dio a favor de este nuevo normal, ¿no? ¿Cómo será? De hecho, les recomiendo, McKinsey tiene una aplicación que se llama McKinsey Insights, donde todo el tiempo pueden ver papers de estos temas y lo que ellos llaman el next normal, ¿no? Bueno, Fer. ¿Querés pasar a la siguiente? Así les voy contando que los próximos webinars son todos los jueves, pero cada 15 días, ¿sí? O sea que el próximo webinar vamos a hablar con Santiago Chager sobre gobierno corporativo, y Fernanda Mieres y María Shakespeare, que ambas son socias de Becar Varela y miembros de FAME, van a moderar ese panel, así que los vamos a esperar de acá a 15 días. Y Fer, ¿querés contarnos de las organizaciones que nos apoyaron en este webinar? Sí, ¿se escucha? Sí. Ah, perfecto. Bueno, la verdad que queremos, bueno, me sumo al agradecimiento, muchas gracias por haber estado acá. La verdad que las organizaciones que coorganizamos este evento, queremos agradecer muy especialmente a todas estas instituciones que nos acompañan y que nos apoyan siempre. Así que queríamos de alguna manera resaltarlas y que todos pudieran ver quienes siempre están a nuestro lado. Esto, bueno, son los próximos webinars que ya les contamos. El próximo 14 será el próximo. Perdón, no tenía el video apagado, así que lo prendí para que me vean, disculpen. Y por último, un poco para terminar este evento, acá están viendo los códigos QR de algunas organizaciones, de la Fundación San Pantaleón, de la Asociación Civil Diagonal, de la Fundación Visibilia, de Nuestras Huellas, y de Casa Rafael, que son organizaciones que decidimos apoyar con este evento, y que si alguno de ustedes quiere colaborar, solamente escaneando con Mercado Pago el QR de cada una de estas organizaciones, van a poder hacer alguna donación, que siempre vienen bien, y nos parece que, bueno, que siempre estos eventos están buenísimos para poder transmitir, y que también con un sentido de comunidad otros también puedan recibir estos beneficios. Así que las dejamos un rato en pantalla, de todas maneras después les vamos a compartir para que ustedes también puedan hacer la donación si